Estimados colegas y compañeros, muy buenas tardes. Vamos, en estrecha coordinación con el INDRE de México, presentar la importancia de las pruebas de laboratorio en la toma de decisión en salud pública. Esta iniciativa se inserta dentro del Plan Nacional de Implementación de las Pruebas de Detección de los Antígenos SARS-CoV-2 y un estudio piloto para definir la factibilidad y las indicaciones del uso racional de estas pruebas. Esta presentación va a iniciar un proceso de capacitación que también va a incluir una parte práctica desarrollada por el equipo del INDRE a continuación para el uso en el laboratorio de las pruebas. Como ustedes bien saben, las pruebas de diagnóstico en general son fundamentales para la detección temprana y la confirmación de casos y por lo tanto el aislamiento de los pacientes, que sea en su domicilio o en el hospital. También fundamentales son estas pruebas para orientar en la atención médica, entre otros, los diagnósticos diferenciales, guiar las medidas de salud pública a través de los indicadores de vigilancia y de las tendencias COVID-19, entre otros, al momento de la definición del semáforo de riesgo, evaluar el impacto de la epidemia, los estudios de prevalencia, pero también caracterizar profundamente y trazar el virus circulando en el país con una detección potencial de las mutaciones. Tres pilares: la calidad de las pruebas, que asocian la sensibilidad y la especificidad que vamos a ver más adelante, pero también las buenas prácticas en el laboratorio, la oportunidad de los resultados para tomar decisiones, y siempre en un ambiente seguro que permita la protección del personal de salud, de nuestro querido personal de laboratorio y también de la población. No son negociables estos criterios. En otras palabras, ¿qué se propone en el país? Muy lejos del test mediático, pero poco factible, sino más bien el test track trace recomendado por la OMS y siempre basado en casos sospechosos, respondiendo a la definición operacional de casos. Los ensayos disponibles actualmente son de dos tipos: los ensayos virológicos, y ahí encontramos la detección de material genético, las técnicas moleculares, la RT-PCR implementados en todos los laboratorios estatales de salud pública, y las nuevas pruebas rápidas basadas en la detección de proteínas antigénicas. Ambas confirman una infección activa. Al contrario, las pruebas serológicas, que detectan los anticuerpos de tipo IgM e IgG, que sean por inmunocromatografía o por ELISA, no confirman una infección activa, pero sí pueden ser útiles en estudios de prevalencia. Y vamos a ver por qué. Primero, los ensayos virológicos. A izquierda, una gráfica del resultado por RT-PCR del primer caso diagnosticado en el país. El mismo fue procesado en el INDRE. Estas pruebas son de muy alta sensibilidad y especificidad. Lindan con el 100%. Y usted puede observar la nitidez de las curvas que ustedes también realizan en sus laboratorios respectivos. Ahí no hay ambigüedad, no hay equivocación ninguna. Los controles positivos salen muy positivos y los negativos totalmente planos. Alta sensibilidad, alta especificidad.
Es más, permiten, contrario a las pruebas rápidas, procesar un alto volumen de muestras. Aun si necesitamos por lo menos 2 horas, al contrario de las pruebas rápidas que son de 15 a 30 minutos, el hecho de procesar grandes volúmenes dicta y nos guía para implementarles en laboratorios de cierto nivel, pero que sí permiten otras pruebas que son la de caracterización molecular a través de la genotipificación profunda y la definición de los clades y de los lineajes de las cepas circulantes y, como lo vimos, la detección de los arreglos, ajustes moleculares y o de las potenciales mutaciones. El precio. Si bien las pruebas antigénicas cuestan $6, mucho más barato, las otras moleculares son más caras y representan también un gasto importante. De ahí la introducción nuevamente racional de las pruebas rápidas para facilitar las intervenciones de campo, entre otros, en lugares y sitios o laboratorios que no tienen el nivel de equipamiento que los laboratorios estatales. Ahora bien, estas pruebas de detección de antígenos no tienen la sensibilidad como las pruebas moleculares, pero sí, y es una recomendación, es usar de la OMS, usar pruebas con una sensibilidad superior a 80%, una especificidad que sí es muy buena, del por lo menos 97%. Las 3 pruebas evaluadas y aprobadas por el INDRE en el país y a la fecha cumplen con este requisito. Ambas pruebas requieren un personal capacitado, altamente capacitado para las pruebas moleculares, pero también capacitado es en su uso, y de hecho es el objeto de esta reunión, porque al momento de la evaluación de las pruebas nos dimos cuenta que de la calidad del laboratorista depende también la sensibilidad de la prueba. Las pruebas rápidas de detección de antígenos no se sustituyen a las pruebas moleculares, sino las complementan, entre otros en grupo de riesgo, en comunidades marginadas y otras poblaciones que vamos a describir. ¿Cuáles son las muestras recomendadas para las pruebas virológicas? Siempre el hisopado nasofaríngeo y o el hisopado orofaríngeo. Si bien estudios están en desarrollo sobre muestra de saliva, por ejemplo, aún la estabilidad de la carga viral no está demostrado y también implican medidas de bioseguridad específica. Por lo tanto, nos quedamos con los hisopados por el momento y de hecho es la recomendación de los fabricantes. Ahora bien, vamos a ver la respuesta inmune. Y como siempre en virología, vamos a tratar de utilizar los nucleocapsidos y o las glicoproteínas de las espículas muy específicas de esta familia de coronavirus y por lo tanto del SARS-CoV-2. Sobre esta base, vamos a detectar los anticuerpos IgG e IgM correspondientes. Ojo, la sensibilidad y especificidad varía de una prueba a otra y del momento en el cual se toma la muestra. Aún para estudios de seroprevalencia, vamos a tener que tomar en cuenta la sensibilidad, que es alta con las nucleocapsidas, y la especificidad, que es muy alta con las espículas características de este virus. Los resultados de las pruebas serológicas muestran que la sensibilidad la primera semana de aparición de los síntomas oscila entre 20 y 40% y por lo tanto no las podemos usar
como confirmatoria al momento de la fase aguda de la enfermedad. Tendríamos demasiados falsos negativos y ello podría introducir confusión en la atención, pero también en el comportamiento de la persona que falsamente negativa relajaría las medidas de mitigación. Conforme van a avanzar los días, aumenta la sensibilidad y a partir de la tercera semana ya estamos en un 90%. La especificidad sí está buena, por encima del 98%, por lo tanto, se pueden usar estas pruebas para estudios de prevalencia, pero de ninguna manera como confirmatorio en la fase aguda. Aquí tenemos la explicación sobre la dinámica del virus y de la producción de los anticuerpos correspondientes. Como ustedes pueden observar aquí en amarillo y en rojo, la carga de antígenos y de material genético empieza 2 a 3 días antes de los primeros síntomas y son detectables. Para los antígenos son detectables no más de la primera semana. El fabricante en general recomienda los 5 primeros días de los síntomas. En cuanto a la prueba molecular, va más allá, pero pasado la fase aguda y cuando entramos en la fase de recuperación, se pueden encontrar fragmentos virales y la prueba sale positiva. Al contrario, los anticuerpos aparecen a partir de la primera semana y son detectables para las IgM unos 24, 25 semanas cuando las IgG se instalan progresivamente y perduran. ¿Qué tiempo? No lo sabemos exactamente todavía, dado que es un virus nuevo y ello podría tener implicancia en la formulación de las nuevas vacunas. En resumen, las pruebas virológicas son útiles para la confirmación de casos durante la fase aguda, cuando las pruebas serológicas se reservan para estudios de prevalencia, por ejemplo. Los logros en el país. Hace falta señalar, estamos todos muy orgullosos que el INDRE, que de hecho es un centro colaborador de la OMS, implementó la técnica molecular muy temprano y antes de la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional que surgió el 30 de enero. El INDRE ya tenía la técnica implementada y la adaptó al protocolo Charité de Alemania recomendado por la OMS y es el mismo que está implementado en todo el país y entre otros en cada uno de los laboratorios estatales que hoy ustedes están representando. Muy pronto se realizó un taller regional que no solo permitió a un número importante de laboratorios estatales capacitarse, sino también a los países de Centroamérica. Y esta región se enorgullece de que todos los países miembros de las Américas ya tienen implementado esta técnica. El INDRE capacitó a 168 laboratorios públicos a la fecha, 101, y privados 67. El país está cubierto. Es más, se evaluaron y aprobaron más de 68 pruebas moleculares, 3 antigénicas y 39 serológicas. Los algoritmos diferenciales, más aún cuando entramos en la temporada de influenza, están validados con una RT-PCR multiplexada que permite detectar los virus de la influenza A y B y el SARS-CoV-2. Ya hemos mencionado la importancia de la genotipificación para la caracterización de las cepas circulando en el país, compararlas con las cepas de otros países y también detectar de manera oportuna los reajustes moleculares
y o las potenciales mutaciones. ¿Cuáles son los retos? Siempre el mismo, posicionar al laboratorio como un elemento esencial de la atención de un lado y de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia basada en evidencias, las evidencias de laboratorio para la toma de decisión y la acción. O sea, un laboratorio totalmente insertado en los procesos de salud pública. El laboratorio no se limita a emitir un resultado, sino lo interpreta, lo traduce, informa y participa de la toma de decisiones. Otro reto, mantener la calidad del desempeño que caracteriza la red nacional de laboratorios de salud pública. Reducir los tiempos de entrega de los resultados. Y ahí creemos que las pruebas rápidas de detección antigénicas, sobre todo en lugares remotos o alejados de los laboratorios estatales o que tienen implementada la técnica molecular, van a apoyar mucho. Asegurar la cobertura territorial y el acceso a las pruebas en comunidades aisladas, marginadas y lugares remotos. Facilitar el trabajo de los laboratorios estatales, evitando colapso. Y también, como lo mencionaba, proveer un diagnóstico diferencial temprano para una atención clínica rápida ante casos graves. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las mismas que presentamos en varios foros. Ampliar y diversificar el arsenal diagnóstico y de vigilancia, con la introducción de las pruebas rápidas de detección de los antígenos SARS-CoV-2 en los 3 niveles de atención dentro de la estrategia integral de atención primaria de la salud desde el nivel comunitario, la APS, para ambos, la toma de decisión clínica, pero también para las acciones y medidas de salud pública y o de mitigación. Para este efecto se ha modificado la definición operacional de caso, introduciendo las pruebas rápidas antigénicas en la confirmación de los casos. Se trata de proveer señales de alerta temprana para controlar la COVID en su punto de origen, que es el principio fundamental del Reglamento Sanitario Internacional. Y para eso acompañamos las pruebas rápidas con la capacitación y la implementación de GoData, que es un instrumento para la investigación de brote y el rastreo de contacto. Actualmente, la mayoría de las entidades federativas están capacitándose y dotándose de la herramienta a través de 2 plataformas implementadas tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Nacional de Salud Pública. Las pruebas de laboratorio y entre otros las pruebas rápidas van a contribuir al análisis de tendencias y a los colores del semáforo de riesgo. Estamos actualmente, como lo mencionamos, realizando un estudio piloto de factibilidad e indicaciones de las pruebas rápidas en la comunidad, con el objetivo de promover el uso racional e inteligente de estas pruebas en el nivel comunitario y que la Secretaría de Salud, con la expertise del INDRE y la colaboración de cada uno de ustedes, puedan emitir un comunicado para este uso realmente que permita la consolidación de la vigilancia en el país, pero también mejorar la atención médica. Con eso finalizo la introducción al taller práctico que va a realizar el personal del laboratorio de virología del INDRE en el uso adecuado de las nuevas pruebas rápidas de antígeno de SARS-CoV-2 y lo que corresponde a una donación de la OMS. Muchísimas gracias.
Como parte de las acciones para la atención, control y vigilancia epidemiológica en la transmisión de COVID-19 en México, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, ha propuesto evaluar la utilidad de las pruebas rápidas para la detección de antígeno de SARS-CoV-2 en el marco de un plan de implementación nacional. Para este efecto, se propone un estudio piloto con los 3 objetivos siguientes. Objetivo 1. Elaborar un plan de implementación de pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2 para la vigilancia y atención clínica en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud desde la comunidad. Objetivo 2. Coordinar con las entidades federativas y los establecimientos seleccionados el seguimiento de la implementación. El objetivo 3. Realizar el análisis de los resultados de las pruebas de antígeno obtenidos y derivado de estos, se genere por parte de la Secretaría de Salud la publicación de un comunicado sobre las indicaciones y el uso racional de las pruebas rápidas de detección de antígeno para la toma de decisiones en la salud pública y atención clínica hospitalaria. A continuación, les detallaremos la toma del exudado nasofaríngeo y hasta la realización de la prueba rápida de antígeno. Es importante considerar que el personal operativo debe portar en todo momento su equipo de protección personal, el cual la conformación del mismo está detallado en los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral y los lineamientos de bioseguridad del INDRE. La primera parte de la toma consiste en preparar el tubo de reacción. Se debe de tomar el frasco gotero con el buffer y colocar un poco dentro del tubo hasta llegar a la marca que se encuentra en la base. Es importante que no se coloque menos o más buffer, ya que pueden haber interferencias en la prueba. Una vez que nos cercioramos del volumen en el tubo, se toma el hisopo y se procede a realizar la toma de muestra con el paciente. Se le indica al paciente que debe retirar el cubrebocas solamente retirándolo hacia abajo sin descubrir la boca. Se le indica también que debe inclinar la cabeza hacia atrás aproximadamente entre 45 a 70 grados y el hisopo comienza a introducirse suavemente por la nariz hasta alcanzar la cavidad nasofaríngea, y una vez ahí dentro el hisopo se debe girar suavemente aproximadamente 3 o 4 veces y mantenerlo un par de segundos dentro para permitir que haya una buena circulación de fluidos. Una vez transcurrido el tiempo, se empieza a retirar suavemente el hisopo girándolo también hasta que salga completamente. Se le indica al paciente que debe subir su cubrebocas y el hisopo puede ser colocado en el tubo de extracción. El hisopo se introduce en el tubo con el buffer de extracción, asegurándose de presionar la punta del hisopo contra el fondo del tubo en al menos 5 ocasiones. Finalmente, el hisopo debe exprimirse contra el tubo de extracción, presionando las paredes con ayuda de los dedos. Una vez terminado ese proceso, se debe de quebrar el hisopo y se coloca la tapa del tubo de extracción. Este tubo se debe llevar al área de procesamiento para iniciar la prueba de antígeno. Para garantizar la calidad de las pruebas rápidas, en cada kit se incluye un control positivo y un control negativo, los cuales deben correrse una vez por lote. Las muestras se preparan de la siguiente forma. Se toma el buffer de extracción y se coloca en un tubo de extracción, cuidando de llegar hasta la marca indicada en la parte inferior del tubo.
Una vez que se tiene el volumen adecuado, se abre el hisopo. En este caso se mostrará la preparación del control positivo y se introduce en el tubo de extracción con el buffer. Se sumerge el hisopo y se asegura de presionar la punta del hisopo contra el fondo del tubo en al menos 5 ocasiones. Y se cronometra 1 minuto para que el hisopo se quede dentro del buffer. Se va preparando el cassette de reacción, el cual también debe ser identificado. Una vez transcurrido el minuto, se rompe el hisopo y se exprime una parte del hisopo dentro del tubo presionándolo. Se abre el tapón inferior y se colocan 5 gotas en el cassette de reacción. Se tapa el tubo de reacción, el cual puede ser desechado en ese momento, y se toman 15 minutos para realizar la lectura de la prueba. Para realizar la lectura de las pruebas, una vez transcurridos los 15 minutos de incubación a temperatura ambiente, se deben revisar las bandas que se colorean en los cassettes. Es importante mencionar que no se deben transcurrir más de 20 minutos para realizar la lectura, ya que transcurrido ese tiempo se considera inválida cualquier resultado. Del lado izquierdo se puede observar una prueba con resultado negativo, en la cual únicamente se observa coloreada la banda de la línea control, no así la banda de la línea del test. Del lado derecho se observa una prueba positiva, en la cual se puede observar la banda coloreada tanto de la línea control como de la línea del test. Es importante mencionar que si en alguna prueba no se observa coloreada la banda de la línea control, esa prueba se considera inválida y por lo tanto debe repetirse.